Bueno, el balance, digamos, yo pienso que no lo podemos resumir en una frase o en una palabra, eh, porque hemos tenido situaciones muy positivas y otras situaciones más complejas. Positivo, la estabilidad del canal navegable. Llevamos ya, vamos para 3 años con un calado muy positivo, por encima de los 10 metros. Este año, hacia junio, julio, tuvimos una crisis donde el calado bajó de 10.4 a 10 metros, a 9.8 metros en un sector, pero pues uno quisiera más crisis de esas, donde el calado estuviera a 10 metros y no lo que vivíamos antes, que eran calados de 6 metros, 6 metros 50, y una inestabilidad que minaba la confianza del sector. Hoy eso no está ocurriendo. Eso ha sido positivo. ¿Qué nos ha faltado, digamos, o por qué no vamos a superar este año las cifras récord del año pasado? Dos situaciones. Barranquilla es el principal exportador del coque que saca Colombia. El coque es una materia prima para fabricar acero y se consume en todo el mundo, en todos los países donde hay industria siderúrgica consumen coque. La demanda de acero ha bajado a nivel internacional, quiere decir que la demanda del coque ha bajado. Y hay países como Indonesia, donde tienen sobreoferta de coque, con unos temas logísticos mucho más fáciles, están más cerca de China y más cerca de India, que son los principales consumidores. Aquí hemos tenido temas de encarecimiento de los fletes, el impuesto al carbono, el impuesto por la crisis del Catatumbo, o sea, una inestabilidad y unos sobrecostos que al final le han quitado competitividad a ese mercado. Ese mercado ha estado en crisis todo el año, llevamos un 25% menos de esa categoría que se ha exportado. Y como la mayoría sale por Barranquilla, pues Barranquilla viene siendo uno de los puertos más castigados, por un lado. Y por otro lado, algo que nos ha golpeado ha sido la actualización de los fletes, o la famosa tabla de fletes, o el CICETAC. Y eso quiere decir que a partir del año pasado el gobierno exige que todos los fletes tienen que ir por encima de esa tabla de fletes. Pero no se actualizó a tiempo las tablas, no se actualizaron las distancias, no se actualizaron los recorridos, y en algún momento Barranquilla llegó a estar 22.000 pesos más costoso que otros puertos, 22.000 pesos por tonelada en el flete. Entonces, importadores, exportadores dicen, hombre, me voy al puerto vecino porque el flete me va a salir mucho más económico. Logramos con el Ministerio de Transporte que se actualizaran las tablas. Hoy estamos por encima, 11.000 pesos, y ahora en lo que estamos trabajando es que se acepte o se tenga en cuenta el flete de compensación. Eso parece menor y parece muy técnico, pero es importante. Eso quiere decir que si un camión viene a Barranquilla a dejar carga, pues él aquí va a conseguir carga de regreso, o viceversa. Si un camión sale de acá a llevar carga al centro del país, a llevar fertilizantes, él con casi toda la seguridad va a conseguir carga de vuelta. No tiene que quedarse allá esperando, no tiene que hacer un viaje vacío hasta otra ciudad para conseguir carga, y eso se tiene que reconocer en esa fórmula para que Barranquilla siga siendo una ciudad competitiva como lo ha sido de manera histórica. Entonces, ese tema de la tabla de fletes nos habrá podido costar en unas 300.000 toneladas menos que se han movilizado por acá. Entonces, eso hace que el balance sea agridulce, por así decirlo, muy bueno en términos de confianza, de estabilidad, en la parte marítima y fluvial, que era la que tan duro nos daba, pero no tan bueno en la parte terrestre, en los fletes terrestres y en algunas categorías de mercado que bien han estado en crisis y que por supuesto golpean la cifra global. El año pasado fueron 13.400.000 toneladas. Récord. Año récord, sí, nunca habíamos llegado, creo que lo máximo había sido 12.500.000, o sea, fueron casi 1.000.000 de toneladas más que los años anteriores, y eso se dio por la estabilidad principalmente, y no teníamos esta situación de los fletes. Este año debemos estar alrededor de las 13 millones de toneladas, un 4% por debajo del año pasado. Nos hace falta pues diciembre, que ha estado movido, con hitos importantes. Hace un par de días salió de Riverport el barco con la mayor cantidad de carbón, 37.000 toneladas. Entonces eso hace pues que pensemos que vamos a tener un buen cierre de año y llegar a las 13 millones de toneladas. Lo de los fletes y lo del coque fue lo que nos ha quitado
y se ha compensado con otras cargas. Carga líquida se ha movido, ha tenido un muy buen comportamiento. Los contenedores también han tenido un aumento del 6%, 7%. Carga general, acero, otros tipos de carga han podido dar la mano y compensar la caída del coque. El coque, que pues era la segunda categoría que más mueve carga por acá, ha caído un 25%, ¿cierto? Y el coque representa cerca del 30% de la carga. Entonces, pues haciendo un análisis, uno dice, bueno, otras categorías han compensado la caída que ha tenido el coque. De acuerdo, sí, pues digamos que es la dinámica de un negocio o de una actividad como la portuaria que depende de muchos factores. Si uno se pone a ver a nivel internacional también, a veces afecta el canal de Panamá, a veces afecta el canal del Suez, a veces afecta una huelga. O sea, no hay un mundo ideal y ahí está también la gracia y la razón de ser de un gremio como Asoportuaria, mirar de qué manera puede afrontar y ayudar a los afiliados, y no solamente a los afiliados, sino a los usuarios de los puertos, cómo afrontar y cómo tener certidumbre en un negocio o en una actividad que es en principio incierta. La logística, el transporte marítimo, el transporte terrestre tiene algo de incertidumbre. Entonces aquí lo que tratamos es de hacer las gestiones para que haya un poco más de confianza y de certidumbre en la actividad. El granel ha caído, eso es lo que te digo, que nos ha costado cerca de 300.000 toneladas por la diferencia en fletes con puertos vecinos. Entonces ahí digamos que pueden ser un 4% menos. O sea, eso, digamos, al final es lo que nos está costando el haber decrecido este año o el no haber llegado al récord o superar el récord. Porque lo del coque, por supuesto que nos afecta, pero se venía compensando con otras cargas. Pero ya el granel, que es tan importante, y esto es un puerto, bueno, esto es un puerto multipropósito y eso también es una ventaja. No dependemos de una sola carga. ¿Hay crisis en el carbón? Pues el carbón es un porcentaje. Hay crisis en el coque, es un porcentaje más grande, pero no es el total de la carga. Crisis en contenedores, también es un porcentaje, o sea, no dependemos de un solo tipo de carga. Pero sí, o sea, lo que tú decías, la estabilidad del canal navegable ha sido el logro fundamental. O sea, con eso resuelto ya uno puede de manera, con un objetivo claro, tratar las otras problemáticas. Era muy complicado cuando teníamos, y sobre todo en los cierres de año siempre teníamos crisis porque se acababa el contrato, porque no llegaban los presupuestos. O sea, yo este va a ser mi séptimo año, mi séptimo diciembre, y creo que es el tercer diciembre, o segundo o tercer diciembre, que voy a tenerlo tranquilo por la estabilidad del canal navegable. Y no solo eso, sino que pues hace poco estuvo la ministra de Transporte, anunció que se estaban dando las vigencias. Ese trámite sigue en curso, viene avanzando bastante bien. Seguramente va a llegar en los últimos días de diciembre, pero eso va a permitir que se le adicione al contrato actual. Entonces no vamos a tener una para en el dragado. Eso va a seguir y tiene que seguir porque hoy no es noticia, pero sí es mucho el trabajo que se hace para que no sea noticia, para atender cualquier barra de sedimento que se atravesó en bocas de ceniza. Hoy no es noticia porque va a la draga de manera rápida, coordinada con la DIMAR, coordinado con los pilotos, coordinado con Cor Magdalena, y se atiende ese sector. Entonces eso pues nos ha dado una tranquilidad y que se recupere la confianza en el sector. Es complejo porque esas son unas mesas técnicas en donde están los transportadores de carga, los dueños de los camiones, y por supuesto que ellos pelean por sus intereses. Y nosotros lo que decimos es que no se trata de páguele menos, no se trata de eso, es vamos a hacer una fórmula justa con todas las partes. Si el dueño del camión o el conductor viene del centro del país a una ciudad a dejar carga y luego en esa ciudad no encuentra carga de vuelta o tiene que irse para otra ciudad a 60 o 70 kilómetros a pagar la gasolina y los peajes a cuenta del conductor, pues eso lo va a impactar en su PIG, digamos, en su tema financiero. Si él llega a una ciudad y ahí mismo consigue carga de vuelta, hombre, eso también se tiene que ver reflejado. Entonces, no se trata, no es que pague menos, es que que se le pague lo justo y se le reconozca si él hace el viaje de ida y vuelta y no tiene que pasar ni mucho tiempo ni mucha distancia para conseguir el siguiente viaje. De eso se trata.
Y otra cosa también importante es, en el caso de Barranquilla, dependiendo del origen y dependiendo del destino, podemos estar 60 o 70 kilómetros más lejos que otro puerto vecino. Ahí se paga de más unos peajes, si hablamos de Santa Marta son 2 peajes, y ahí se paga además combustible, ¿cierto? Pero hay otros gastos que le meten en la fórmula que uno dice, hombre, estando tan cerca, no deberían aumentar el gasto. O sea, la depreciación del vehículo por unas cuantas horas de más que es el viaje. Y hay otros temas técnicos, o sea, el camión, muchas veces el camión no para, el que para es el conductor. Entonces, en algún municipio hacen un cambio de conductor. Entonces, oiga, eso quiere decir que el camión sigue trabajando. Entonces, vamos a reconocer esos costos o esa eficiencia para que la fórmula sea mucho más óptima. Y eso yo creo que no se ha estado hablando, pero hoy tenemos unas cifras de inflación que no han bajado del todo, y habría que hacer el análisis de cuánto de eso impacta por el tema de los fletes, porque sí se han encarecido los fletes, vuelvo y digo, no se trata de no pagar de más o de bajar el costo del flete, sino de hacer una fórmula que sea justa y equitativa.